La pregunta está en el aire. ¿Por qué Rusia no ha podido acabar con Ucrania en una guerra que prometía durar solo 2 semanas? ¿Qué errores estratégicos ha cometido Rusia? ¿En qué se ha equivocado? Han pasado años. Los titulares siguen siendo de guerra, drones y ofensivas que no terminan. Rusia, una potencia militar que se suponía capaz de aplastar a un vecino en semanas, se encuentra, a finales de 2025, enfrascada en un conflicto de desgaste que parece no tener fin. La pregunta es inevitable, la que todos nos hacemos en este momento crucial. ¿Por qué Rusia, con su vasto arsenal y recursos, no puede poner fin a la guerra en Ucrania? La respuesta no está solo en la valentía ucraniana, sino en un laberinto de errores estratégicos rusos, la brutal efectividad de la tecnología occidental, drones, misiles de largo alcance y, crucialmente, una paradoja de la propia victoria, que hace que, militarmente, sea casi imposible declarar la paz. Este video es un análisis geopolítico y militar, desglosando las 4 razones por las que el factor tiempo, en pleno cierre de 2025, no juega a favor de Moscú. Antes de sumergirnos en este análisis crucial, hazme un favor. Si la geopolítica de alto impacto te atrapa, demuéstralo. Dale me gusta a este video. Suscríbete si aún no formas parte de la comunidad y déjame un comentario con la palabra estancamiento. Tu apoyo es vital para entender el futuro de la seguridad global. Ahora sí, veamos por qué el conflicto se ha convertido en el atolladero más costoso de la historia moderna. Razón número 1. El factor tecnológico y el escudo occidental. Rusia se enfrentó a una guerra de tanques del siglo XX, pero Ucrania lucha una guerra de drones del siglo XXI. Se estima que en 2025 hasta el 70% de las bajas en el campo de batalla son causadas por drones. La proliferación de estos pequeños vehículos aéreos no tripulados ha hecho que el frente sea inmóvil en tierra, pero inquieto en el cielo. Esto elimina las ventajas tradicionales rusas, el factor sorpresa y la superioridad en artillería pesada. Cada movimiento se detecta, cada columna blindada es un objetivo. Además, el suministro continuo de misiles occidentales de largo alcance, como los Tomahawk o los nuevos misiles de crucero ucranianos como el FP-5 Flamingo, ha permitido a Kiev llevar la guerra a lo profundo del territorio ruso, atacando refinerías, bases y líneas de suministro. Este desgaste obliga a Rusia a redistribuir tropas y a desviar recursos, impidiendo una concentración de fuerza para un golpe final. Razón 2. La máquina de guerra rusa al límite. El segundo obstáculo es interno. A pesar de los esfuerzos, la industria militar rusa es débil y no puede sostener el ritmo de consumo de municiones y vehículos que requiere una guerra de esta escala. El análisis militar indica que los inventarios rusos de tanques y blindados podrían estar agotándose a este ritmo en 2025, obligando a Rusia a depender de material cada vez más obsoleto de la Guerra Fría. Esto se traduce en una menor protección para las tropas y mayores bajas, impactando la moral y la capacidad ofensiva. La guerra de desgaste también consume hombres. Las campañas de movilización en Rusia enfrentan un creciente rechazo social a medida que se acumulan las bajas. Rusia debe equilibrar la necesidad de enviar más tropas al frente, especialmente después de incursiones ucranianas en regiones rusas como Kursk, con la estabilidad interna. Esta reticencia social es una limitación invisible, pero poderosa a la hora de escalar el conflicto. Razón 3. El objetivo que no puede alcanzar Moscú. Rusia entró en la guerra con un objetivo máximo, la desmilitarización y un cambio de régimen. Ahora, incluso una victoria territorial se ha convertido en una derrota estratégica. Moscú ha declarado que las provincias anexadas, aunque no están completamente controladas, son territorio ruso y son innegociables. Esto crea la paradoja de la victoria. Para terminar la guerra, Rusia debe consolidar ese territorio. Pero Ucrania y sus aliados rechazan de plano cualquier alto al fuego que no restaure su integridad territorial. El resultado es un estancamiento geopolítico.
Rusia no puede retirarse sin admitir la derrota y perder su legitimidad interna. Ucrania no puede ceder territorio sin perder su soberanía. Por lo tanto, el único camino que queda es el conflicto prolongado, una guerra de desgaste donde el ganador será quien aguante más tiempo el castigo económico y humano. El último clavo en el ataúd de las ambiciones rusas es la cohesión y financiamiento de Occidente. Aunque con altibajos, el soporte económico y militar de Estados Unidos y Europa ha sido suficiente para reequilibrar la situación en el frente. El escudo europeo y la OTAN, la guerra ha provocado la militarización creciente de Europa, con países como Alemania buscando volver a tener fuerzas armadas poderosas y la expansión de la OTAN con Finlandia y Suecia. Esto es lo opuesto al objetivo ruso de debilitar la alianza. Mientras Europa mantenga una ayuda constante, incluso con préstamos multimillonarios con activos rusos congelados, Ucrania puede seguir en pie. Vamos recapitulando y concluyendo. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, muchos analistas pensaban que Kiev caería en cuestión de días. El ejército ruso tenía superioridad numérica, aérea y tecnológica. Sin embargo, más de 3 años después, la guerra sigue activa y sin un desenlace claro. ¿Qué salió mal? La resistencia ucraniana fue mucho más fuerte de lo previsto, con una población decidida a defender su soberanía y un liderazgo que supo movilizar recursos, voluntarios y apoyo internacional desde el primer momento. Uno de los factores clave ha sido el respaldo militar y económico de Occidente. Estados Unidos, la Unión Europea y más de 50 países han suministrado armas, inteligencia y entrenamiento a las fuerzas ucranianas. Esto ha permitido a Ucrania modernizar su defensa, lanzar contraofensivas y mantener el control de zonas estratégicas. Además, las sanciones internacionales han debilitado la economía rusa, limitando su capacidad de sostener una guerra prolongada. Rusia también ha enfrentado problemas internos. Falta de moral entre sus tropas, errores logísticos, corrupción en la cadena de mando y una subestimación del terreno y la cultura ucraniana. Las tácticas tradicionales del Kremlin no han funcionado en un conflicto donde la guerra de información, los drones y la guerra urbana han cambiado las reglas. Incluso con cientos de miles de soldados desplegados, Moscú no ha logrado romper el espíritu de resistencia ucraniano. Finalmente, Ucrania ha convertido esta guerra en una causa global. Su narrativa de lucha por la libertad ha resonado en medios, redes sociales y foros diplomáticos. Mientras Rusia intenta imponer su visión geopolítica, Ucrania ha ganado aliados, visibilidad y legitimidad. Lo que parecía una operación militar rápida se ha transformado en una guerra de desgaste que desafía las previsiones y redefine el equilibrio de poder en Europa. A finales de 2025, la guerra en Ucrania no es un problema militar sin resolver para Rusia, sino un problema existencial y estratégico. La victoria es militarmente inalcanzable, debido a los drones, la resistencia ucraniana y el flujo de armas. Es estratégicamente inaceptable, porque el alto al fuego requiere ceder las anexiones. Rusia se encuentra atrapada en su propia definición de victoria. El futuro de esta guerra definirá la seguridad global durante décadas. ¿Crees que el cambio de gobierno en Occidente o el agotamiento de los recursos rusos será el factor que finalmente rompa el estancamiento? Déjame tu análisis en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Si este análisis te ha parecido importante, no olvides suscribirte y compartir para que más gente entienda las complejidades de este conflicto. Hasta la próxima.